La Biblia es la bandera que la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos. Dios les bendiga también. Gracias por estar orando por nosotros que predicamos en este programa. Gracias, amados hermanos. Les pido que compartan estas enseñanzas porque es de bendición para la gente. Muchas gracias por todo. A continuación voy a suplicar que busquen por favor en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan capítulo 8, en donde voy a leer solamente un solo versículo. San Juan capítulo 8, y voy a leer el versículo 47. Si usted está trabajando, escuche lo que dice la palabra. Si usted está conduciendo, de igual forma. Si usted por ahí anda haciendo sus ejercicios, escuche. Si usted tiene ya la Biblia, en Juan capítulo 8, 47, voy a leer, y dice la palabra de Dios así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Otra vez voy a leerlo, dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cómo saber si soy hijo de Dios? Oremos. Padre, muchas gracias te doy por darme la oportunidad una vez más de compartir tu palabra. Te doy gracias por darme la salud, la vida, para estar aquí, para compartir un poco de tu palabra. Bendice todos los que nos están sintonizando y los que más tarde lo harán. Bendice a alguien que tiene algún problema, algún detalle en la vida. Te pido, Señor, que tú se lo resuelvas. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el versículo que acabamos de leer dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Cristo, el que es transformado, el que es redimido, la palabra de Dios oye. Es interesante, queridos hermanos, queridos amigos, saber, entender estas cosas que la Biblia, que la palabra del Señor nos enseña. Es importantísimo, queridos hermanos, entender. Si alguien verdaderamente ama a Dios de todo corazón, oirá y obedecerá las palabras de Dios. La palabra del Señor nos enseña: los judíos, por su rechazo, por su dureza de corazón, mostraban que realmente no pertenecían a Dios. Según ellos estaban adorando a Dios a su estilo, pero solamente lo estaban haciendo todos estos fariseos solamente de los dientes hacia afuera. Y ellos creían que lo que estaban haciendo era lo correcto. Pensaban que de esta forma ellos estaban adorando a Dios. Sin embargo, no es así. La Biblia nos enseña. Si usted tiene su Biblia abierta ahí, si usted me está escuchando, ponga mucha atención. Dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, los que son rescatados, los que
tienen ahora una liberación, los que han sido liberados, son los redimidos. Y esos redimidos son los que van a escuchar, los que escuchan la palabra del Señor. En el libro de Lucas capítulo 8, la Biblia nos enseña algo muy importante, y allí está hablando el Señor Jesucristo. El Señor el que está hablando, y dice en Lucas capítulo 8, 21, dice: Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Son los que oyen la palabra de Dios. Y luego dice, y la hacen, la viven, la practican, la ejecutan. Y esto es muy importante nosotros entender esto. Los judíos en aquel tiempo, según en San Juan capítulo 8, ellos estaban ahí pensando, creían que estaban adorando a Dios, pero solamente de labios hacia afuera. Ahora, yo quiero que vayamos hasta Nehemías capítulo 8 y el versículo 3 dice la palabra de Dios de esta manera. Nehemías 8, versículo 3 dice así: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Quiero que entienda o que escuche esta parte que dice así: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Los que están interesados en la palabra de Dios, los que tienen ese deseo de aprender, de aplicar la palabra de Dios en su corazón, tenemos que tener, o se tiene que apartar un tiempo para ello. Aquí dice desde el alba hasta el mediodía, desde las 6 hasta las 12. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban escuchando la palabra de Dios, estaban oyendo la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, yo quiero mencionar punto número 1 bajo este tema. Los redimidos escuchan la palabra de Dios. ¿Y por qué escuchan la palabra de Dios los redimidos? ¿Qué es lo que les impulsa? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el propósito para que los redimidos, para que los cristianos escuchen la palabra de Dios? Bueno, hay algunas razones que son muy fundamentales, muy importantes, y el cristiano necesita saber y que no se le olvide. Ellos escuchan la palabra de Dios porque tienen una posición cambiante. Los redimidos, los cristianos, escuchan la palabra de Dios, tienen interés siempre de estar oyendo la palabra de Dios porque tienen una posición cambiante. Oh, hermanos, esto es maravilloso, esto es importantísimo para que nosotros entendamos, y esto es muy importante en la vida de cada persona que ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Miren, Juan capítulo 1 y el versículo 12 dice la palabra del Señor así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, los redimidos, los que han experimentado un cambio en su vida, ellos escuchan la palabra de Dios. Pero no solamente se escucha, sino se tiene que ejecutar, se tiene que vivir, se tiene que practicar. En eso hay diferencia entre el que no es redimido
el que no conoce a Cristo, el que conoce a Cristo, va a hacer lo que nos dice San Juan capítulo 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Escuchó bien, hermana? ¿Escuchó bien, hermano? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Esto de guardar no significa que solamente se abre la Biblia cuando tenemos nuestro servicio y después de ello lo mandamos a guardar en el baúl o en otro lugar. No, señor. Sino más bien cuando dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, significa el que lo practica, el que lo vive. Todos los días lo está ejecutando en su propia vida. Por eso, los redimidos escuchan la palabra de Dios. Oh, amados hermanos, esto es fundamental en la vida de cada hombre, de cada mujer que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Dice Juan claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por más que el que se dice ser cristiano conozca la Biblia y que diga que ama la palabra, pero si no la practica, de nada sirve. Si no la practica, entonces no ama a Cristo, no ama a Dios. Entonces es un problema llevar una vida desértica, una vida estéril. Se necesita que haya frutos en cada cristiano, en cada redimido. Porque esto es lo que la Biblia nos enseña. En la primera carta, Pablo les está escribiendo a los de Corintios. Mire, yo quiero que busque a continuación en 1 de Corintios capítulo 6. Y usted se dará cuenta de lo que la palabra del Señor nos enseña. En 1 de Corintios capítulo 6 y el versículo 11 dice la palabra del Señor de esta manera. Y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto erais. ¿Qué eran los hermanos de Corintios? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué practicaban? ¿En dónde estaban inmersos estos hombres? Pablo escribe y le dice, y esto erais. ¿Qué eran ellos? La Biblia nos enseña que ellos eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos y muchas cosas más. Pero cuando vino Cristo, cuando viene el Señor Jesucristo en su corazón, ahora ellos son rescatados, ahora ellos son liberados. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Escuchar la palabra, vivir para Dios. La palabra de Dios es el que va limpiando, va purificando, es el que va dando las señales, las advertencias para que el cristiano vaya creciendo en santidad. Entonces los redimidos tienen una posición cambiante. Dios nos ha cambiado. ¿Cómo voy a entender si realmente soy de Cristo? ¿Cómo voy a entender si realmente soy salvo? Bueno, estos son los frutos que el hombre que dice que ha aceptado a Cristo lo va a demostrar. Va a dar estas cosas que son fundamentales en la vida de todos los hombres, de todas las personas quienes han conocido a Cristo como su único Salvador personal, porque debe de haber consecuencias, debe de haber esos resultados. Ahora mire, yo le invito a que vayamos rápidamente a Colosenses capítulo 3, versículo 9, pero solamente la parte B. Colosenses 3, versículo 9 y la parte B. Dice la palabra del Señor así: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué significa esto?
cuando no éramos cristianos, nosotros llevábamos todo tipo de pecados. No había selectos, sino todo tipo de pecados llevábamos. Pero cuando viene Cristo, cuando nosotros invitamos a que Cristo viniese en nuestro corazón, nos hemos despojado del viejo hombre, del tronco viejo, de las costumbres viejas nos hemos dejado, porque ahora tenemos un injerto, y ese es que Cristo vino en nuestro corazón, y todo esto se ha dejado, se ha abandonado, se ha despreciado. Y cuando esto sucede en todas aquellas personas quienes han conocido a Cristo como su único Salvador personal, esto es precisamente una posición cambiante. Los cristianos tienen una posición cambiante, que Cristo cambió nuestra manera de vivir. Por eso dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Corinto también, y le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva dice, las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Si usted maldecía, si usted era un brujo, era un hechicero, eso ya lo dejó. Si usted era un hombre homicida, eso ya pasó. Era un adúltero, fornicario, ya pasó. Un criticón, ya pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Los cristianos se van a identificar que realmente tienen vida eterna porque escuchan la palabra de Dios, porque tenemos una posición cambiante. Oh, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cristo dice que Pablo dice, escribiendo los hermanos de Corinto, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas actuaciones, nuevas metas. Todo es nuevo. Un hogar, una familia, una persona cambia. Esta es una posición cambiante. Y qué maravilla, hermanos. Esto es lo más importante que puede pasar en cada hombre, en cada persona. Porque Cristo realmente sí cambia, sí transforma. Sí, este es un verdadero cristiano. Por eso nosotros creemos que Cristo es el único que puede cambiar nuestra situación de vida. Porque ha habido momentos cuando vivimos, o hubo momentos cuando vivimos de lo peor, pero Cristo cambió. Entonces, los redimidos escuchan la palabra de Dios porque tienen una posición cambiante. Y no solamente porque tienen una posición cambiante, miren, viene otra cosa que es fundamental también en la vida de los cristianos. Y quiero que usted aprenda, quiero que usted le quede en su mente, en su corazón, estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué escuchan la palabra de Dios los redimidos? Primero porque tienen una posición cambiante, pero también porque tienen los preceptos correctos. Porque tienen los preceptos correctos. Cuando hablamos de preceptos, queridos amigos, hermanos, estamos hablando de instrucciones. Sí, nosotros tenemos instrucciones en la palabra de Dios. Y son correctos. Tenemos los mandamientos, tenemos el mandamiento de los mandamientos. En la Biblia encontramos cómo vamos a vivir, cómo vamos a llevar una vida transformada. En la Biblia encontramos muchas cosas que nos hablan sobre la moralidad, y esto hace mucha falta en los tiempos en que estamos viviendo. Ahora, existe esto. Hay mucha decadencia, pero gracias a Dios, tal vez un tiempo vivimos sin estas cosas, pero ahora ya conocemos esto, conocemos a Cristo, porque ahora nosotros tenemos los preceptos correctos. Sí, tenemos las reglas, encontramos en la palabra de Dios, tenemos los principios que encontramos en la palabra del Señor, y esto es tan maravilloso.
precioso. En Mateo, vamos rápidamente en Mateo y nos daremos cuenta de lo que la palabra del Señor nos indica, y esto creo que es fundamental para nosotros. Quiero que busque Mateo capítulo 4 y se dará cuenta de lo que el Señor nos enseña, y es importante. Mateo capítulo 4 y el versículo 4. Mateo 4, versículo 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Escrito está. Escrito está. Quiero que note estas palabras que son fundamentales para nosotros. Quiero que lean y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué consideramos que los redimidos escuchan la palabra de Dios? Porque tienen los preceptos correctos. Aquí la palabra del Señor Jesucristo, las palabras del Señor Jesucristo nos indican, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos la palabra, la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, para alimentarnos? No está hablando de un alimento físico, sino de un alimento espiritual. Todos los días tenemos que abrir las sagradas páginas de la Biblia. Y podemos nosotros hacer esto, y cuando ya ejecutamos estas cosas, podemos decir como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Se trata de un alimento espiritual que tanto hace falta en los tiempos en que vivimos. Por eso muchos de los cristianos viven desnutridos, viven flacos espiritualmente, porque no toman tiempo para la lectura, no toman tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Yo quisiera que usted que me está escuchando, quiero que imite a los hermanos. Allá en Hechos nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Quisiera que hubiese cristianos como estos, que todos los días estaban escudriñando, y ellos estaban alimentando en lo espiritual, estaban creciendo, se sentían hombres robustos, fuertes. Su convicción, su fe, su doctrina cada día estaba penetrando, se estaba enraizando más profundamente, para que cuando los problemas llegasen en la vida de cada uno de ellos, no fuesen desanimados. Los cristianos entonces tienen los preceptos correctos. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el cristiano? ¿Qué es lo que tiene que practicar? Leer la palabra, aprender la palabra todos los días, porque esto es fundamental para cada uno de los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Y si nosotros practicamos estas cosas, nos daremos cuenta que realmente somos hijos de Dios. Miren, en el libro de Salmo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor de esta manera. Si usted tiene su Biblia, mire, Salmo 1, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, aquí viene el versículo 2. Este es fundamental para cada uno. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita, se goza al abrir las sagradas escrituras, y en su ley medita de día y de noche. Los cristianos tienen los
preceptos correctos. Está en la Biblia estas cosas que nos ayudan. El cristiano necesita poseer la palabra de Dios. Todo cristiano, escuche bien, que tiene la mente en blanco, todo el que se dice ser cristiano y no tiene nada de la palabra en su corazón, cuidado, porque entonces el cristiano que se dice que conoce a Cristo y no estudia la palabra de Dios, no dedica tiempo en los preceptos correctos de Dios, entonces no posee la palabra de Dios, está vacío, está hueco, está llevando una vida desértica y no tiene que ser así. El verdadero, el auténtico cristiano tiene los preceptos correctos. Y esto es lo que estamos leyendo en este salmo, en el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escuchó bien, no en cada servicio, no solamente cuando se acuerde, no cuando usted le tenga ganas, no cuando solamente tenga prosperidad, no solamente cuando tenga usted escasez, sino todos los días. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero si no tiene en su mente, sobre todo en su corazón, la palabra de Dios, no tiene guardado ahí, no posee la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a meditar? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a practicar? El cristiano debe poseer. Por eso estamos considerando que los cristianos tienen preceptos correctos. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! El gran profeta Jeremías dijo algo muy importante y espero que esto nos sirva. Jeremías expresó lo siguiente en Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y las comí. Encontré tu palabra, la leí, la practiqué, viví de ella, aprendí de ella, me ayudó, me fortaleció. ¿Cuántas veces los cristianos tienen la palabra, la Biblia en su casa, pero la tienen escondida, la tienen guardada? No se trata de esto, queridos hermanos, sino más bien tenemos que hacer lo que la palabra del Señor nos indica para que nosotros vivamos para Cristo, para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros tengamos fortaleza, firmeza, que nuestra fe, nuestra convicción penetren hasta lo más profundo, que tengan raíces para que cuando vengan los achaques del mundo, cuando vengan los problemas, cuando el diablo esté peleando en contra de nosotros, no nos tumbe, porque nuestra cimentación estará profunda. Sí, Salmo 125 es un salmo que me gusta mucho, que habla acerca de los que confían en Dios. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en la palabra, los que confían en las promesas, serán permanentes. Sí, los que abren, los que aprenden, los que meditan en la palabra de Dios, serán fuertes, porque vendrán relámpagos, truenos, lluvias, tempestades, y no vamos a caer. Entonces, tenemos una práctica, tenemos los preceptos correctos para nosotros. Tenemos los principios, tenemos los reglamentos, tenemos las instrucciones.
en la palabra de Dios. Pero no solamente esto, hermanos. No solamente los redimidos tienen una posición cambiante. No solamente los cristianos tienen los preceptos correctos. Tenemos otra cosa que es fundamental también en la vida, hermano. Y tenemos que buscar para encontrarlas, para vivirlas, para practicarlas. Los cristianos tienen una práctica congruente. Sí. También los cristianos tienen una práctica congruente. ¿Qué queremos decir con esto? Oportuno. Oh, hermanas, que nos conviene, es conveniente. Eso es muy importante. Otra vez, yo quiero que vayamos en el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra del Señor así. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Quiero que entendamos, aquella gente estaba sedienta que por mucho tiempo no habían tenido la oportunidad de escuchar la lectura de la ley. No habían escuchado, no habían tenido tiempo de escuchar el Pentateuco. Hoy tienen una oportunidad y ellos estaban enamorados escuchando la palabra de Dios desde en la mañana hasta mediodía. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos tenían una práctica congruente, tuvieron una oportunidad después de tanto tiempo, aquellos judíos, aquellas personas que no escuchaban. Oh, hermanos, esto es importantísimo en los tiempos en que vivimos. Mucha gente no tiene la oportunidad que nosotros tenemos ahora. Si tenemos estas oportunidades, nosotros tenemos que aprovechar. Tenemos que vivir. Nuestra vida, hermanas y hermanos, necesita el alimento espiritual todos los días. Comparemos este alimento espiritual con el alimento físico. Sí. Si nosotros no consumimos los alimentos físicos en la mañana, mediodía o en la noche, no estaremos tranquilos, no estaremos nosotros felices porque hay algo que nos hace falta. Nuestro cuerpo, nuestro organismo quiere sentirse satisfecho, hablando físicamente. En lo espiritual también, todos los días estamos contaminando nuestra espiritualidad con el pecado. Necesita entonces el alimento siempre estar sobre ellos. Hay mucha gente que no tiene esta oportunidad, nosotros sí, gracias a Dios. Mire, en Mateo capítulo 7, 21, dice la palabra del Señor así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Los cristianos tienen una práctica congruente. Tenemos nuestra obligación, nuestro compromiso, y es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ponerlo en práctica. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que abrir la palabra. Pablo les escribe a los hermanos de Colosas y les dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dijo limitado, no, sino dijo que habite en demasía, en abundancia, que haya suficiente alimentación para vivir, para llevar una vida fuerte y firme. En el libro de San Juan capítulo 10 y el versículo 27 dice así: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
cuando usted está leyendo la palabra de Dios, Dios está hablando con usted. Usted está escuchando, usted oye la palabra de Dios o se hace el sordo. No quiere vivir, no quiere llevar una vida como Él demanda, como Él exige, quiere hacer su propia voluntad. Y si esto sucede, cuidado. Entonces usted no tiene una práctica congruente. Entonces usted no está viviendo como la palabra de Dios ordena. Mire, yo quiero que busquemos otro pasaje que se encuentra en el libro de Lucas. Es un pasaje que mencioné hace rato, pero mire lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. La palabra oída. En este pasaje habla acerca del sembrador, acerca de la semilla que se depositó en aquel campo, en un campo. Dice la Biblia que una semilla o algunas semillas cayeron y no hubo producción. Pero una semilla cayó en donde hubo mucha producción. ¿Y cuál es esta semilla? Son los que retienen la palabra oída, los que oyen, los que practican, los que tienen una congruencia, una oportunidad. Esto es maravilloso, hermanos. Es importantísimo que cada cristiano debe de entender que tenemos esta responsabilidad de practicar la palabra del Señor. Hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente para el Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente para que nosotros crezcamos? Para que nosotros nos desarrollemos espiritualmente. Tal vez nos hemos descuidado. Hemos dedicado el tiempo en otras cosas que tal vez no nos sirven de mucho. Tal vez se ha perdido el tiempo en aquellas cosas que no benefician mucho. Necesitamos nosotros realmente buscar la palabra, vivirla. ¿Cómo voy a saber si realmente yo soy hijo de Dios? Yo soy un cristiano. Los redimidos escuchan la palabra de Dios. Pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo la escuchamos? Porque los cristianos tienen una posición cambiante. Los cristianos tienen los preceptos correctos. Los cristianos tienen una práctica congruente. Esos los que realmente han conocido a Cristo como su único Salvador personal. Quiero decirles, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, en los tiempos en que vivimos, hay un porcentaje bastante considerable que no lee la Biblia, que no busca la palabra de Dios, que se han olvidado de ello. ¿Pero por qué? No entiende la gente, no entienden los cristianos, que este es el alimento que el hombre necesita, que nosotros necesitamos vivir robustos en lo espiritual. Necesitamos todos los días. El salmista dijo muy bien: mi alma tiene sed de ti. Mi alma. Que cada hombre, que cada mujer, cada cristiano viva sediento de la palabra de Dios. Hagamos de cuenta que usted está caminando en un lugar semidesértico en donde no puede encontrar agua inmediatamente. Que esa agua que usted llevaba se le agotó. Pero que el sol, el calor, el polvo y todo es intenso. Y su cuerpo ahora necesita mitigar, necesita un líquido. Y desea encontrar ya un depósito de agua para satisfacer su deseo. El salmista dice:
Mi alma tiene sed de ti. Que los cristianos ahora en los tiempos modernos deben de gritar en medio de este Egipto perverso en donde estamos viviendo. El hombre debe de gemir, el cristiano debe de gemir y decir: mi alma tiene sed de la palabra. Hoy creo que hace mucha falta esto, queridos hermanos. Yo creo que se ha descuidado este terreno. No se está cultivando, aunque tengamos la oportunidad de hacerlo. Hay, queridos hermanos, lugares cristianos que desean tener la libertad, tienen deseos para cantarle a Dios y leer la palabra de Dios con toda la libertad, pero no pueden, se sienten marginados, se sienten ellos lastimados porque no tienen esta bendición, no tienen esta oportunidad, se les ha prohibido. Desean ellos aprender, pero no pueden. Nosotros que tenemos toda la libertad, necesitamos, queridos hermanos, buscar la palabra de Dios, buscar y satisfacer, apagar esa sed que se necesita, esa sed que tenemos. Oh, hermanos, yo solamente quiero decirles que pida perdón a Dios si usted ha sido infiel. Quiero que le pida perdón a Dios porque usted no ha sido un hombre, una mujer, un cristiano obediente. No se complace en la palabra del Señor. El salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Sí? ¿Con qué limpiará el anciano su camino? ¿Con qué limpiará la mujer su camino? Con guardar tu palabra. Pero si nosotros no hacemos esto, si nosotros no practicamos la palabra del Señor, va a ser muy difícil. Seguiremos viviendo, seguirá el cristiano viviendo, llevando una vida sin frutos, una vida desértica, una vida marchitada, una vida que tal vez está renegando de reniegos todos los días. Pero hermana y hermano, mientras usted tenga vida, tiene la oportunidad de pedirle perdón. Pedirle perdón. Yo solamente quiero que entiendan lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y estamos considerando en esta ocasión la importancia de estudiar la palabra de Dios. No solamente cuando vaya a la iglesia, no, sino de todos los días, aparte un tiempo exclusivo para que usted lea la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Bueno, punto número uno, los redimidos escuchan la palabra de Dios. ¿Y por qué escuchan la palabra de Dios? Porque tienen una posición cambiante. Bendito a Dios. Bendito Dios por esto, por una posición cambiante. 2 Corintios 5:17. Porque tienen los preceptos correctos. Gracias a Dios tenemos la Biblia. Tenemos los preceptos correctos. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de sándwich, de tamales, no solo de tacos, sino de la palabra de Dios. Porque tienen una práctica congruente, tenemos una oportunidad. Sí, nos conviene estudiar la palabra. Hermana y hermano, yo le invito a que dedique más tiempo en las Escrituras. Quiero que le pida perdón si usted ha
abandonados la lectura y el aprendizaje de la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Oh Dios mío, yo sé que hay muchas necesidades. Se le da importancia a las cosas materiales y a tu palabra tal vez muy poco. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza haga eco en algún corazón. Gracias por darme la oportunidad de compartir. Gracias por los que nos están sintonizando y los que nos escucharán más tarde. En tus manos dejo todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus granjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.